Hola muchachos, muy buenas tardes. Nuestro tema de hoy es Simple Past Statements, Regular Verbs. Eso quiere decir que vamos a aprender a decir oraciones en pasado simple y nos vamos a enfocar en este video en las oraciones afirmativas, pero además con verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos a los que solamente les agrego ed para que formemos su tiempo pasado, o sea, siguen una regla, por eso se llaman regulares, ¿sí? Ya más adelante veremos los irregulares, eso quiere decir que no siguen ninguna regla y entonces me los voy a tener que memorizar, ¿ok? Empezamos con la explicación. Verbs. Listen. I watched a movie last night. I watched is the simple past. You can use the simple past to talk about the time before now, the past. Last night is the past. Bueno, como podremos darnos cuenta, nuestra oración aquí está en pasado simple porque lo que está diciendo lo hizo el día anterior. Aquí vemos la fecha, May 6th, May 7th, ¿ok? Y dice last night. También es muy importante que vayamos aprendiendo estas expresiones de tiempo que nos van indicando, pues, el tiempo, valga la redundancia, en que se llevó a cabo la acción. Por ejemplo, si yo veo every day, todos los días, pues me voy a dar cuenta que es en presente, es una rutina. En cambio, yesterday o last night, pues inmediatamente voy a saber que tengo que decirlo en pasado, ¿sí? Ahora, dice aquí que podemos usar el pasado simple para hablar sobre el tiempo antes de ahora. Esto es bien importante porque a veces me quieren interpretar como que simple past, pasado simple, es así como que el pasado luego, y entonces cuando vean otros tipos de pasado, pues es pasado más atrás, más lejano, y no tiene que ver con eso, ¿sí? Cualquier cosa que ya sucedió, aunque sea un segundo atrás, ya es pasado. 5 minutos atrás ya es pasado, 50 años atrás es pasado, o sea, no tiene que ver la cantidad de tiempo que haya sucedido, ¿ok? Continuamos. I watched a movie last night. Simple past statements with regular verbs are subject plus verb plus ed plus the rest of the statement. I watched a movie last night. Simple past verbs have the same form for I, you, he, she, we, and they. I watched a movie. You watched a movie. He watched a movie. She watched a movie. We watched a movie. They watched a movie. Lo que estamos observando aquí es muy importante porque nos están indicando que cuando nosotros veamos la forma en pasado de nuestro verbo, en este caso que es regular, termina con ed, watched, entonces esa forma del verbo la puedo poner con todos los pronombres personales que yo quiera. Esto es bien importante porque es muy diferente a como lo vimos en presente simple. Si ustedes recuerdan, en presente simple sí había cambios en terceras personas. O sea, si yo decía I work, pues era el verbo simple, pero si era en he, she o it, era works. ¿Se acuerdan? O sea, ahí sí tenía que estar yo poniendo mucha atención en qué pronombre era. Aquí en pasado simple no hay problema, ¿sí? A eso se refiere esta explicación. Here are more examples of simple past statements. I played a video game. You studied math.
He watched a movie. She wanted to stay home. We cooked Italian food. They chatted online. En este caso, estamos viendo que tenemos varias oraciones afirmativas con verbos en pasado. Todos terminan en ed. Sin embargo, hay algunas reglas que vamos a revisar para poder formar esta ed. ¿Sí? Vamos a poner atención en ellas. Simple past verb endings. For most verbs, add ed. Watch. Watched. Play. Played. Cook. Cooked. Para la mayoría de los verbos solamente le vamos a agregar la ed, como en este caso. No tenemos ningún problema, ¿sí? Pero en otros verbos va a ser diferente. Estos, digamos que termina en che, en k, entonces no tenemos mayor problema. Pero, por ejemplo, cuando terminen en y, sí va a haber un detalle. En este caso, no tengo problema porque la y es antecedida por una A, es decir, una vocal. Entonces aquí no tengo problema. Sin embargo, van a ver que cuando la Y tenga primero una consonante, la Y se va a cambiar por I latina. Vamos a verlo en los siguientes casos. For verbs ending in e, add d. Invite. Invited. Like. Liked. For verbs end En este caso, nosotros estamos observando, bueno, que cuando terminan ya en E, pues obviamente nada más le agregamos la pura D, porque ya está escrita la E, no le vamos a poner doble E, ¿ok? ending in a consonant plus y, change the y to I and add ed. Study. Studied. Try. Tried. En este caso, cuando terminó en Y, le pusimos I latina en lugar de la Y, porque les decía, tiene una consonante antes, ¿ok? Ahorita vamos a ver todo junto. For verbs ending in one vowel plus a consonant, double the last letter and add ed. Chat. Chatted. Shop. Shopped. En este caso, la regla nos dice que en aquellos verbos que terminen en una vocal más una consonante, le vamos a poner doble la última letra. Por ejemplo, aquí, chat, ¿sí? Tengo vocal, consonante, entonces le pongo doble T. Aquí tengo shop, ¿sí? Tengo vocal, consonante, entonces le pongo doble P. ¿Sale? Stop. Stopped. Lo mismo sucede aquí con stop. Simple past verb endings. Watch. Watched. Invite. Invited. Play. Played.
Study. Studied. Chat. Chatted. Aquí tenemos entonces todos juntos, todas las reglas que acabamos de ver para poder escribir nuestro verbo regular con esa ed. Entonces, en resumen, fíjense bien. Cuando termina así normal nuestro verbo, en cualquier letra, pues le ponemos la ed. Pero si ya termina en e, pues nomás le escribo la pura d. No le voy a poner invite y luego otra vez ed. No se duplica la e, ¿sí? Luego, cuando terminan en Y, tengo dos opciones. Si antes de la Y tengo una vocal, yo lo pongo normal, le agrego nomás la ed. Pero la mayoría de los casos va a ser que terminen en una consonante y luego la Y. Entonces, cuando antes de la Y tengo esa consonante, la Y se va a cambiar por I latina, ¿sí? Y finalmente, cuando nuestra palabra, nuestro verbo, termine con vocal consonante, o sea, en este caso, también que sea muy corta nuestra palabra, nuestro verbo, pues le ponemos doble T, ¿sí? En este caso, doble T o doble letra. Entonces, ese es el resumen de las reglas para poderlos escribir. Sin embargo, yo aquí les voy a agregar, además, cómo se deben de pronunciar, porque no sé si ya se dieron cuenta, que a lo largo del video, que no se pronuncian así normal como nosotros diríamos watched, o sea, no. Quiero que observen que se pronunció watched, invited, played, studied, chatted, ¿sí? Entonces dices, híjole, pues, por ejemplo, chatted suena como id, pero en watched suena como una T. Entonces, vamos a ver una reglita bien fácil. Es un tip bien bueno que les voy a pasar para que sepan pronunciar bien sus verbos regulares en pasado. Fíjense bien. Primero que nada, vamos a ver el criterio que se llama voice and unvoiced sound. Voice sound va a ser aquel sonido que tenga vocal o que tenga voz. Es decir, que nosotros en el voice sound sí vamos a poder alargar la letra. Tiene sonido, así le vamos a poner. Tiene sonido la letra. Esto quiere decir. Ahora, el criterio contrario es un voiced sound. Voiced sound. ¿Sí? Para este criterio estamos hablando que no tiene voz, no tiene sonido la letra de la que estemos hablando, ¿sí? Y el último criterio va a ser cuando nuestro verbo termine en T, ¿sí? Esos son los tres criterios para saber cómo los van a pronunciar. Fíjense bien, voy a ponerles el ejemplo. Voice sound va a ser, por ejemplo, como clean. El verbo clean, ¿sí? Nosotros lo vamos a conocer como regular y entonces le voy a agregar ed. Pero entonces voy a decir, ¿cómo lo voy a pronunciar? Cleaned, 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 ¿cómo no? Cuando tengan sonido nuestras letras, los vamos a pronunciar como D. Entonces, la manera correcta de pronunciar sería así, cleaned. A ver, se los voy a poner así como suena, cleaned. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenga voz. ¿Cómo voy a saber si tiene voz o no tiene voz mi letra? Me voy a fijar en la última vocal, en la última consonante, o bueno, puede ser vocal, en la última letra con la que termina mi verbo. En este caso, clean, antes de que yo la ponga ed, termina en n, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es poner la garganta clara y poner mi mano sobre mi garganta y pronunciar clean. Si se fijan, sí puedo alargar la N, clean, y vibra mi garganta. Entonces, por eso decimos que es voiced sound. Sí tiene sonido esa D. Cuando esa N, perdón, si esa N sí tiene sonido, se va a pronunciar como una D, cleaned. ¿Ok? Ahora, siguiente caso, cuando no tenga voz. Vamos a ver el ejemplo del verbo work. El verbo work también es regular y yo sé que le voy a poner ed.
pero el problema va a estar cómo se pronuncia. Ah, pues este se va a pronunciar así, worked, como con una T. Es decir, cuando nuestra última letra no tenga sonido, le vamos a pronunciar como una T. Es decir, me voy a fijar, como les decía hace un momento, en la última letra, en este caso es la K, work. Si ustedes hacen el ejercicio que decíamos, ponen su mano en su garganta y tratan de enfatizar la K, van a darse cuenta que no hay vibración y no la pueden alargar. Work, work, no puedo. La K solamente cierra mi garganta, pero no está vibrando, no tiene voz. Entonces, en este caso, se cumple el criterio de un voiced sound en la K, por lo tanto, se pronuncia con T. ¿Sí? Y el último criterio está bien fácil, porque de plano, si mi verbo es regular y termina con T, por ejemplo, want, que es querer, entonces yo sé que lleva ed y lo voy a pronunciar wanted. ¿Sí? Así lo voy a pronunciar. Es decir, en estos casos se pronuncia como if, cuando nuestro verbo termine con T. Tengo want, tengo por ejemplo plant, entonces, ¿qué es plantar? Entonces, planted se va a pronunciar. No planted, planted, como if. Y listo. Esas son las reglas para que sepamos pronunciar bien nuestros verbos en pasado. Quiero que vean que aquí termino en T y en T antes de ponerle la ed, entonces por eso lo pronuncio así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es bien importante, chicos, porque es bien necesario que ustedes los empiecen a pronunciar de manera correcta desde el principio, porque si no después se les queda grabado la mala pronunciación y es más difícil corregirlo, ¿sí? Entonces, bien desde el principio, ¿ok? Bien, seguimos con el video en el resumen ya de la explicación. Simple past statements. Regular verbs. Listen and repeat. I played a video game. You studied math. He watched a movie. She wanted to stay home. We cooked Italian food. They chatted online. Watch. Watched. Invite. Invited. Play. Played. Study. Studied. Chat. Chatted. Aquí tenemos entonces un resumen. Tenemos aquí verbos pues regulares en pasado. Ya sabemos que todas las personas pueden llevar esa forma del verbo. No cambia para terceras personas ni nada. Y además tenemos que tener cuidado cómo se escriben. Tenemos verbos en los que pues le agrego la ed, pero hay unos que ya terminan en e, entonces nomás le agrego la d. Si termina en y y tiene una vocal antes, pues le agrego nada más la ed, pero si es y y tiene una consonante antes, la cambio por i latina, ¿sí? Y por último, la pronunciación. Quiero hacer mucho énfasis en esto de la pronunciación. Vean, por ejemplo, watched, la ch no tiene voz, watch no tiene voz, es solo como en la boca, no es en la garganta. Entonces, esto se pronuncia correctamente watched, ¿ok? Invite termina en T el sonido. Fíjense, aunque se escribe con E, el sonido realmente es T. Entonces es la tercera regla, termina en T, entonces es con id. Invited. Entonces este se pronunciaría invited, como id. Play, si se fijan, termina en Y, pero suena como una I, pues es una vocal. Play. Entonces si tiene voz, por lo tanto se pronuncia played, como una D. Study es el mismo caso, la Y tiene sonido, voiced sound, entonces se pronuncia played, studied. Y chat pues, termina en una T, por lo tanto es con id.
chatted, chatted, ¿ok? Y listo. Bien, chicos, es importante que lo repasen y que ustedes, aunque estén, pues ahora sí que solitos, traten de imitar el video e imitarme a mí para que puedan irlo practicando, ¿ok? Pues bien, chicos, eso es nuestro tema de hoy en cuanto a los statements, es decir, oraciones afirmativas. Y pues bueno, continuamos con el otro tema que es en oraciones negativas, es otro video, ¿sale? Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Y pues bueno, me contactan por el WhatsApp y nos seguimos comunicando. Bye, bye.